Análisis literario. La influencia del maestro. Los diálogos platónicos han sido clasificados en mayores y menores, estos últimos según varios autores, cuya intención es la de educar y formar. Están destinados al público en general, en cambio los mayores están destinados a escuelas y público especializado. En realidad, tanto unos como otros hacen parte de la evolución del pensamiento platónico, de tal suerte que para comprenderlo en su dimensión totalizadora, habremos de iniciar con los llamados menores y avanzar seguros hacia los mayores. Los primeros diálogos que escribió Platón están centrados en la filosofía de su maestro, Sócrates. Fueron difundidos a Occidente a través de los árabes y judíos, aunque no fueron conocidos en forma directa, es decir, vertiéndolos directamente del griego, persistieron en manos de algunos neoplatónicos, tales como Plotino y más tarde San Agustín, quien le imprime una fama que perdura toda la Edad Media y llega hasta nuestros días. Es en el Renacimiento, cuando el contacto con los textos originales es directo. Como todo gran discípulo, Platón busca afanosamente encontrar su propio camino, pero tanto en la Apología como en el Fedón, el Banquete y otros, aún le es difícil zafarse de la influencia de su maestro. Además, debemos tener en cuenta las circunstancias históricas y los hechos que rodearon la vida y obra de Sócrates, motivos suficientes para intentar la fiel perduración de su pensamiento mediante una obra escrita. Estos diálogos abren la reflexión y hacen énfasis en que filosofar es sobre todo interrogar, preguntar por el interior y exterior del ser humano, frente al mundo y las cosas que lo rodean. De allí que no proponga soluciones, sino que más bien plantean problemas haciendo parir las ideas, como pretendía el mismo Sócrates, buscando construir una verdad a partir del diálogo, dialéctica, de los hombres y no imponiéndola como una verdad revelada y dogmática, imposición hecha por uno o algunos hombres. Platón fue perfeccionando la forma de escribir, presentó las teorías filosóficas en forma de diálogo. Su estilo eficaz y bello lo ha convertido en una de las figuras capitales también de la literatura. De allí que el mensaje o contenido solo se interprete cuando se hace una buena observación de la forma como lo expresa y lo transmite. Adoptó la forma del diálogo usada por Sócrates, enseñanzas por medio de preguntas y respuestas, sistema que se conoce como método o mayéutica socrática. Otra característica de los diálogos que ya hemos evidenciado antes es que se presentan en forma de discusión. Todavía se siguen los razonamientos lógicos. Este método fue original en su tiempo. Quizá hoy lo vemos como algo natural, a pesar de que cada día lo necesitamos afanosamente, pues no debemos confundir la simple conversación con el verdadero diálogo. Hasta cierto punto muchos todavía lo ven como algo sin importancia. Ha perdido su valor en ciertos círculos. Sin embargo, el tomar parte en una discusión racional, considerando ambos extremos de la pregunta para encontrar una respuesta compartida, es sumamente valioso. Evita seguir dogmas o aceptar verdades impuestas. Filosofía crítica, un peligro para cualquier época. En primer lugar, aclaremos que Sócrates no escribió nada. Su cultura y comunicación con los demás hombres fueron eminentemente orales. Para poder reconstruir su pensamiento debemos atenernos a lo que dicen sus contemporáneos, tal es el caso de Aristófanes, o de sus discípulos como Platón y Jenofonte, o de sus críticos, como por ejemplo Aristóteles. Sócrates vivió en una época dirigida por los sofistas, filósofos que cobraban por enseñar las artes y las letras de una forma, diríamos hoy enciclopédica, pero sobre todo enseñaban oratoria o arte de convencer con palabras. En sus doctrinas promulgaban la relatividad de la verdad y de las cosas, es decir, lo que es bueno para unos es malo para otros, y viceversa. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, y de las que no son en cuanto no son. Señalaba uno de sus máximos representantes, Protágoras. Sócrates no atacó a todos los sofistas. Por ejemplo, a Protágoras le guardaba estimación.
En el régimen de democracia directa de finales del siglo V, la política inmoral de convencer sin importar lo que se dice, como si definitivamente el fin justificara los medios, es refutada y enfrentada por Sócrates. Esto, unido a los enfrentamientos que él había hecho antes a los oligarcas, lo convirtió en un peligro para la época. Podemos deducir que la filosofía socrática fue el resultado de las constantes luchas entre la democracia y la oligarquía. Y como Sócrates no fue un directo representante del pueblo, tampoco sustentó la democracia. Estos últimos lo condenaron por ser sospechoso de apoyar a los aristócratas. Sin embargo, aunque jamás fue un político, sí fundamentó y desarrolló sus ideas en el movimiento popular. Así lo demuestran su humanismo y racionalismo, acordes con los presupuestos democráticos. Aníbal Ponce, en su libro Educación y lucha de clases, así lo señala. Para Platón, el aristócrata, la capacidad de pensar, la capacidad de entrever las ideas eternas, dependía de un sexto sentido que una minoría muy exigua, la más selecta entre los nobles, únicamente poseía. Para Sócrates, el artesano, la capacidad de pensar estaba en todos y bastaba simplemente dialogar con destreza para enseñar a los hombres a extraer conclusiones por sí mismos. Vigorosa afirmación del pensamiento reflexivo frente al dogma intangible de las edades anteriores. Sócrates fue un crítico independiente que fundó la filosofía como una disciplina autónoma y eficaz, que no necesitaba ni de la religión, ni de la política u otra ciencia, para construir su propio sistema racional, sin querer decir con esto que se anule la interrelación entre las áreas diversas del pensamiento humano. Por otro lado, tenemos que, frente a la división entre ética y política de los sofistas, Sócrates proclama el arte del diálogo o dialéctica, que era un instrumento de acción indisolublemente moral y político. Para la cultura griega, moral y política son la misma cosa. Así, la ley de las ciudades, en un principio, educadora de los ciudadanos. Podríamos decir que, en algún sentido, Sócrates también era un sofista, pues creía en la virtud del logos, es decir, en la indagación racional para transformar a los hombres y a la ciudad. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el logos socrático y el logos sofístico. Los sofistas hacen discursos, parten de formas pragmáticas de convencimiento y de ejercicio del poder verdad. En cambio, Sócrates hace preguntas, parte de la construcción de la verdad por todos los que participan en la discusión y sobre todo busca la virtud, la idea del bien, es decir, una verdad para todos, general y que está por encima de la apariencia. A manera de conclusión, digamos que en lugar del monólogo que corre el peligro de ocultar la verdadera ignorancia del que habla bien con una ciencia aparente, Sócrates preconiza el diálogo en el que la ignorancia del que pregunta tiene probabilidades de llevar al interrogado a darse cuenta de que él tampoco sabe nada. Por consiguiente, un hombre que hace de su filosofía no solo una forma de pensar, sino que además la vuelve herramienta crítica y reflexiva de todo cuanto ocurre en su época, es alguien peligroso. Peligroso para quienes creen que su verdad es la verdad, así ellos estén errados. Peligroso para quienes piensan que ya lo saben todo y se creen con el derecho a juzgar y hacer que los demás obedezcan a ciegas. Peligroso finalmente para quienes, haciendo uso de la ignorancia de los demás, no sabiéndose ignorantes ellos mismos, manipulan y obligan a seguir sus ideas, sus procedimientos y a venerar su poderío. El saber inacabado. No ser nunca maestro ni tener jamás discípulos, decía Sócrates a sus interlocutores. Esta humildad de la sabiduría no era gratuita en él, sino que hacía parte de su forma de filosofar. Aquel que enseña también aprende de aquel a quien enseña y viceversa. Todo esto porque para Sócrates el saber es inacabado, es decir, nunca llegaremos a saberlo todo, siempre debemos ser humildes ante la sabiduría del universo. Yo solo sé que nada sé, repetía Sócrates a los jueces que no comprendían la dimensión de tal frase.
Esa fue la revelación ante el altar del oráculo délfico. El filósofo oyó finalmente el dictado de su vasto mundo interior, inaugurando la infinitud del saber y evidenciando la impotencia del hombre ante los misterios y energía del universo. Así que los hombres que creyeron mantener diálogo con los dioses y ser afectados por su poder a través del destino, ahora se encuentran solos y su diálogo es consigo mismo. Ese diálogo consigo mismo, que es el diálogo con el hombre, descubre la inteligencia, la virtud, así como los abismos y carencias del ser humano. Solo entonces, y fieles a tal descubrimiento, se puede entrar a remediar o construir nuevos valores, nuevas formas de pensar y de ser poderes y verdades, válidas para la colectividad humana y no únicamente para unos cuantos.